Hola, soy René Sánchez y trabajo en Cervecería Escarcha. Adquirimos este lúpulo sabro en el almacén cervecero. Su origen es de Estados Unidos. Tenemos sus especificaciones a la izquierda y características según un blog de cerveceros llamado brulosophy.com. Este gráfico a la derecha fue elaborado por cerveceros que hacen una receta con un solo lúpulo y anotan su aroma y sabor. Cervecería Escarcha creará una receta para hacer una cata. Se llama Sabro IPA Escarcha Londres. La llamamos así por su lúpulo y el tratamiento del agua. Trabajamos con el software Beersmith. Aquí la receta: todo tipo de grano, un lote de 20 litros, cervecero, la mala junta, el equipo Braumeister de Speidel, los granos fermentables y tratamiento del agua, las etapas de macerado, un match in y un out. Hacemos una adición de lúpulo de amargor inmediatamente después del lavado del grano, una adición temprana a 80 grados, que nos da unos 40 IBU. Ingredientes de Irbor: clarificante a los 50 minutos, lúpulo sabro de 15% de alfa ácidos a los 59 minutos para sabor y aroma. Levadura y fermentación primaria. Haremos un dry hop en fermentación con lúpulo sabro para aumentar el sabor y el aroma. Según los datos, este es el balance del estilo. Bueno, ya tenemos nuestros equipos trabajando. Braumeister con el agua a la temperatura que necesitamos de macerado, 72 grados. Tenemos nuestro grano ya pasado por el rodillo, que lo hemos calibrado a 0,08 para que el grano no se rompa y podamos tener un buen filtrado al momento de lavar. Tenemos nuestro lúpulo de amargor, Columbus, y nuestro lúpulo sabro que nos va a dar las características de esta cerveza. El match in a los 72 grados. Insertamos las mallas de filtrado en la olla de macerado. Recircular por 60 minutos a 67 grados Celsius. Aumentar la temperatura a 75 grados por 10 minutos en un match out. El pH se ajusta. Después del lavado, hervimos el extracto de malta por 60 minutos. Adición temprana del lúpulo Columbus a 80 grados Celsius para balancear el amargor en la cerveza. A los 50 minutos de hervido, añadimos los clarificantes y nutrientes de levadura. Al minuto 59 añadimos 45 gramos de lúpulo sabro para sabor y aroma. Enfriamos el mosto a 26 grados Celsius con el sistema de refrigeración del equipo. Muestra para densidad original. Hidratamos la levadura US05 con mosto.
densidad es baja, es 1,046, menos de lo que dijo en la receta. Nuestro pHímetro estaba descalibrado. Como siempre disfrutamos un trago de mosto. Ocuparemos el fermentador Speidel por su boca ancha para hacer el dry hop en fermentación primaria. Oxigenamos el mosto con 1,5 litros por minuto con el regulador Bleachman, por 1 minuto y medio con piedra difusora. Añadimos la levadura hidratada. Tapamos y a fermentar por 8 días a 19 grados Celsius. Y bueno, cerveceros, ya tenemos listo nuestro mosto. Pusimos nuestra levadura y lo llevaremos por 8 días a la fermentación. En el día quinto haremos un dry hopping con lúpulo sabro para tener ese aroma tan característico de este. Así que salud, hermano. Pasados 5 días, añadimos 45 gramos de lúpulo sabro en el fermentador en el canastillo de dry hop. Sanitizamos. Aún quedan 3 días de fermentación. La densidad final fue de 1,012. Ocupamos la fórmula y obtenemos el porcentaje de alcohol. Obtuvimos 4,4 grados de alcohol. Preparamos las herramientas para hacer la transferencia cerrado. Ten a mano siempre una llave ajustable.
Cambiamos rápidamente el airlock por el tapón de silicona con la manguera y el pinglock. Conectamos las válvulas y damos el paso de la cerveza verde al Cornelius. Terminamos el traspaso al barril. Nuevamente barremos con CO2. Y lo llevamos al frío. Nuestra cerveza ya está en el refrigerador, esperando unos 5 días para madurar. Así que nos vemos en 5 días más.